Sean bienvenidos a su vuelo 777, con destino a cumplir nuestro llamado. Junto al pastor Damián y nuestro capitán del Espíritu Santo, haremos de su viaje la mejor experiencia de su vida. Combinamos que por precaución propia, dale like a este video y suscribirse para tener un mejor viaje. Sin más que decir, disfrute de su vuelo. Sé bienvenido a tu podcast favorito Detrás del Llamado. Como cada viernes tenemos un nuevo episodio. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los invitados que tenemos y ninguno de los temas que están siendo de poder para nuestra vida. Gracias a Dios está creciendo la familia y ya casi concluimos con este hermoso año. Y de igual manera te invito a seguirnos en nuestro perfil de Spotify para que no te pierdas ninguna de las bendiciones que tenemos para ti, que Dios nos está entregando por medio de nosotros. Así que muchas gracias por estar. No te olvides de dar like, de apoyarnos en nuestras redes sociales. Y sin más que decir, empezamos con este episodio que es el tema de hoy: antes que la lámpara se apague. Y tú me dirás, ¿qué trata la lámpara con la Biblia y cómo que se apague? Déjame explicarte un poco de contexto para que puedas entender por qué el título. Y es que Dios siempre ha hablado a su pueblo. Él nos ha mantenido comunicados a través de los profetas. Dicen Hebreos que Él nos habló en el principio por los profetas. Y uno de los hombres en tener este oficio profético es Moisés. Esto está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18. Esto lo puedes leer en tu casa. También estuvo Abraham, Génesis capítulo 20, versículo 7. En esto se encuentra su llamado. De igual manera estuvo Débora, que esto se encuentra en Jueces capítulo 4, versículo 4. Y te puedo hablar de muchas personas, pero especialmente me quiero especificar en el personaje de Samuel, uno de los hombres con el llamado profético. Y te quiero contar su contexto para que entendamos por qué del título. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Sabemos que Elí era el sacerdote que estaba encargado en ese tiempo y que sus hijos estaban haciendo una aberración tremenda. Fornicaban, comían del altar, hacían como les parecía, no había respeto, y Elí sabía esto. Por eso, aquí hago un paréntesis: pastores, tenemos que saber que aunque sean nuestros hijos o familiares, no podemos permitir que ellos abusen de la misericordia del Señor y hagan de su hogar una casa de ladrones, porque muchas veces vemos iglesias siendo destruidas, divididas por la familia del pastor, y el pastor no pone una disciplina, no pone una regla de decir esto no pueden hacer, aunque sea mi familia. La palabra de Dios es directa. Cerrando el paréntesis, esto pasaba según la historia que nos cuenta 1 Samuel capítulo 3, donde nos habla que en medio del caos Dios llama a este joven Samuel. Dice el versículo 1, seguimos leyendo: y la palabra escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Aquí nos habla una clave, que si no hay palabra, no hay visión. Si no hay palabra de Dios, no tendrás una visión de lo que Dios va a hacer en tu vida. Por eso es importante que cada vez que te acerques a Dios, que te revele su palabra. Esto es lo más confiable que puedas leer. Esto no es un libro cualquiera. Fue inspirado y sellado con la misma sangre del Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo y sellado, marcado, comprado y garantizado por la sangre del Señor Jesucristo. A través de la palabra tendrás una visión de lo que Dios va a hacer en tu llamado, en tu ministerio. Por eso aquí nos declara que como no había palabra de Jehová, y no es que Él no hablaba, sino que ellos por su pecado resistían a la voz del Señor. Por tanto, no había visión de lo que Dios quería hacer en ese lugar. Pero en medio de ese caos, versículo 2 dice lo siguiente: y aconteció un día que estando Elí
el encargado, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y esto me encanta. Nos habla de un contexto donde hay mucha tristeza. ¿Por qué? Porque Dios había puesto un hombre que era un sacerdote fiel en el principio. Elí era fiel, pero cuando empieza a dejar que sus hijos hicieran aberraciones en la casa del Señor, él se empieza a quedar ciego y empieza a tener las consecuencias de sus hijos, de no ser un buen padre, un sacerdote de su casa. Tal vez era sacerdote de la casa de Jehová, pero si no lo era en su propia casa, menos en la casa de Jehová. Por eso la Biblia nos declara en las epístolas pastorales, que es en 1 y 2 de Timoteo, nos dice que aquel hombre que no sujeta su casa no puede sujetar a la casa de Dios. Por eso tiene que ser un ejemplar, un líder en su casa. Yo en mi casa seremos salvos. Primero la casa y luego donde Dios nos mande. El ministerio empieza en la casa. Y hablando de esto, estaba todo un revolú, estaba todo un caos. ¿Por qué? Porque se había corrompido. Pero antes que la lámpara de Jehová se apagase, Dios levantó a un joven conforme a su palabra, que le habló en medio de la oscuridad. Y esto, varios me van a entender que han pasado un proceso. Cuando estás pasando por un proceso y cuando estás concentrado en sanar, en consolar, en atraer esa paz a tu corazón de Dios, y cuando estás enfocado en eso, Dios te llama. Dios se quiere utilizar. Pero Señor, estoy lastimado, estoy en un proceso de restauración. Háblale, predica, lleva mi palabra, evangeliza, canta, toca, enseña. Pero Señor, me duele. No importa, en medio de todas las circunstancias, Dios te dice: yo te llamaré antes que la lámpara se apague. No importa si en tu iglesia está corrompida, no importa si tus pastores se han corrompido, no importa si tus líderes están corrompidos, yo te levantaré a ti, porque la salvación es personal y el llamado es personal. Yo también lo creo eso. ¿Por qué? Porque Dios te llama personalmente, sin importar lo que esté pasando. Si tú te mantienes fiel, Dios va a hacer algo en tu vida. Por eso Samuel, a pesar que estaba rodeado de esa contaminación, él no se contaminó. Por eso Dios lo marcó y le llamó, y ya sabemos la historia. Dice la palabra de Dios que 3 veces le habló y él confundió su voz, porque no había todavía esa comunión en saber la voz de su Señor. Es importante conocer la voz de Dios. Mucha gente me dice: Damián, Dios no me habla. Dios es un Dios que no habla. Y yo te digo: ¿has leído la Biblia? No, no la leo. No, pues espero que Dios me hable. Pues por eso Dios no te habla. ¿Cómo te va a hablar cosas que tú no entiendes? ¿Cómo te va a hablar de una visión que no puedes saber si no conoces sus palabras? Por eso dice la palabra que escaseaba su palabra, por lo tanto no había visión. ¿Cómo Él va a hacer la obra en tu vida si no conoces sus planes? ¿Cómo es tu Dios? Dice San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y verdadero. Si tú no sabes que Dios es el único Dios en tu vida, harás caso a todas las voces que te hablen. No sirves, eso lo estás haciendo mal, hay mejores, no vas a completar ese puesto que te han dado, no vas a ser suficiente, eres un pecador. Si tú escuchas esos dioses, falsos dioses, no escucharás al único Dios. Por eso cuando lees la Biblia se transforma, es renovada tu mente y dices: hay un solo Dios y a su Hijo que ha mandado, y Él es el Verbo hecho carne, que estas palabras la han sellado. Por eso buscaré su presencia en esta palabra, porque en este encuentro la verdad y Dios me dará una visión de sus planes. Algo me llama la atención, que cuando Elí y sus hijos estaban siendo contaminados y ese ambiente estaba perverso, la Biblia nos habla en Apocalipsis, el libro que nos habla del pasado, del presente y del futuro, cómo va a ser la humanidad. Y déjame decirte que en Apocalipsis capítulo 11, versículo
versículo 8, te lo quiero leer, porque esto nos habla del futuro, de cómo la humanidad va a estar. Mucha gente dice, es que esto va a mejorar, es que esto no va a mejorar. Dios va a hacer avivamientos en nuestras iglesias, pero la humanidad no va a mejorar hasta que venga el Señor Jesucristo. Vendrá lo perfecto, mientras no va a mejorar nada, porque esto es efímero, esto va a pasar, mas el reino de los cielos vendrá a la tierra y reinaremos con nuestro Rey eternamente. Por eso, hermano, tienes que estar preparado con la visión. Es que, no sé, en las noticias dicen esto, las noticias no tienen la verdad. Este es el libro que habló del pasado, del presente y hablará de lo futuro. En este capítulo 11, versículo 8, habla de los 2 testigos, que en medio de esos siete semanas de Daniel, Dios mandará a 2 testigos a predicar a la tierra para que gente sea salva. Y dice lo siguiente en el versículo 8, no nos entraremos en este tema, estará este tema en otro episodio del podcast. Si te gustaría, coméntame y dale like. Dice el versículo 8, y sus cadáveres de estos 2 profetas, porque después de predicar por un tiempo, que Dios ha dado un tiempo para estos profetas, y también me habla, luego hablaremos de este tema, pero también me habla de que Dios ya tiene un tiempo. Mira, dice el versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis, y dará a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días. Dios ya tiene una fecha indicada donde Dios te va a llamar a su presencia. Por eso dice, si obedeces, los días de tu vida se alargarán, mas si no obedeces, se acortarán esos días, porque Dios te ha dado lo suficiente para cumplir tu propósito. Es que Dios lo llamó antes de tiempo. Dios es perfecto y Él ya sabía que su tiempo se había terminado. Mucha gente piensa que tiene mucho tiempo, mientras su tiempo se va acortando, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Después de eso dice versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza. Después de predicar, los matarán, y estos cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Dos ciudades nos habla, Egipto y Sodoma. ¿Por qué se le conoce a Egipto? Por idolatría. ¿Por qué se le conoce a Sodoma y Gomorra? Por inmoralidad. Déjame preguntarte, ¿cómo está la humanidad ahora? ¿Y cómo va avanzando? La agenda que se vende, los ideales que se venden actualmente, ¿para dónde se están guiando? No, déjalo ser. Si él dice que ser un objeto, déjalo ser. No, tú no puedes imponerle tu religión. No, tú no le puedes imponer eso. Pero le imponen sus dogmas. Ah, no, tú, aunque naciste así, tú tienes que saber sentir. ¿A dónde nos estamos guiando? Tenemos que despertar, tenemos que ser una generación que en medio, antes que la lámpara se apague, antes que la trompeta suene, el Señor llamará a jóvenes. Es que soy muy chico, es que no sé mucha palabra, es que tienes que empaparte de esto, porque Dios te enseñará la visión en tu vida. No importa la edad, no importa dónde naciste, no importa si Dios te ha llamado, es porque Él va a hacer la obra en tu vida. Y esto me encanta, esto me fascina. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con la juventud. Por eso hago este podcast, porque yo entrevisto a pastores para poder brindarte experiencia ministerial, para que tú, siendo llamado tal vez al pastorado, al evangelismo, tal vez a ser maestro, a ser profeta, sea la área que seas llamado, seas teniendo experiencia, no tan solamente la palabra, sino de esos hombres guerreros que están cumpliendo su propósito. Porque nadie tenga en poco tu juventud, más sé ejemplo de los creyentes. Esto me encanta, porque esto nos habla a lo que vamos a llegar en la humanidad, que esta humanidad volverá a ser como Sodoma y Gomorra, como Egipto, gente idólatra. Y no hablo de estatuas solamente, hablo de cosas materiales, que preferirán lo material por cualquier cosa. No importa ir a la iglesia, no, mejor me voy a trabajar porque eso no me da de comer, yo tengo que trabajar, y dejan a un lado las cosas eternas. Es triste cómo vemos que esta palabra se va cumpliendo, pero es feliz para los que cumplen su propósito, porque dice, tarde o temprano llegará la hora donde suene la trompeta, y antes que suene la trompeta, Dios te está llamando a no ser un espectador, a ser un protagonista. Y no hablo de tu historia, sino hablo de lo que Dios hará en tu vida, porque el autor de la historia
ya está escribiendo. Él dice que Él ha anotado en este libro las cosas que has de hacer, sin faltar alguna. Desde el vientre de tu madre Él te vio y Él te hizo. Dice, tu embrión vieron mis ojos. Hoy te quiero decir, joven, señorita, levántate antes que la lámpara se apague. No esperes cuando todo se ponga bien y voy a entrar al grupo de alabanza. No, cuando se ponga bien me voy a ir al instituto bíblico. También te digo, no te estoy diciendo si el instituto bíblico no te puedo usar, pero sé un joven o un hombre o una mujer que diga, yo antes que la lámpara se apague, yo me levantaré y haré el llamado de Dios. Antes que todo pase, yo me levantaré y cumpliré el llamado de Dios en mi vida. Esto me fascina, esto me encanta totalmente. Y para terminar este episodio te quiero decir, no importa dónde estás. Es que no veo nada claro. Dios me llamó, pero no veo nada claro con mi ministerio. ¿De qué te estás alimentando? Tal vez tu corta visión es por falta de las palabras del Señor. ¿De qué te estás alimentando? Es que no veo nada claro. No importa dónde estás, sino dónde estarás. No importa. Los hombres de la Biblia han estado en cosas peores y no se imaginaron dónde iban a estar. José estaba en la cárcel y luego estuvo reinando. Eso es increíble. No importa dónde estaba, sino dónde estarás. Samuel dormía en la casa del Señor, pero ahora él ministraba la palabra de Dios. Ahora Dios lo respaldaba. Y quiero leerte esto para terminar. Y dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 3 versículo 13, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tenemos que ser los padres de familia estorbo para los hijos que pequen. Como Job, he hecho este sacrificio por si uno de mis hijos han pecado. Y quiero acabar con este versículo 19. Y dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Señor. No importa que la gente se vaya de tu vida. Mucha gente se va a ir. Amigos que eran, según amigos, ya te volviste cristiano. Ya eres pastor. Ya me voy. Gente se va a ir de tu vida. Pero el Señor estará contigo y eso es lo más hermoso. No importa quién se vaya de tu vida. Si el Señor está contigo, ese es lo más hermoso. Y dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Samuel predicó la palabra y ninguna palabra fue que no se ha cumplido o que no se cumplió, mejor dicho. Jehová respaldó a Samuel y él estaba con Samuel y cada palabra que le daba, él la cumplía. Y se conoció a Samuel desde esos lugares que él era profeta fiel. Hoy quiero acabar con esto. Joven, señorita, hermano, pastor, pastora que me estás viendo, no sé quién me está viendo, pero hoy te digo, antes que la lámpara se apague, antes que la última trompeta suene, Dios nos estará llamando para predicar, para dar su palabra. Es que tengo miedo. Habla la palabra de Dios y Él no hará caer ninguna de tus palabras, porque Él las inspiró. Antes que la lámpara se apague, Dios nos está llamando. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. La verdad me pone muy emocionante estas palabras que Dios ha puesto en mi corazón y sé que trascenderán a tu vida. No te olvides de suscribirte, de darle like. El hashtag, vamos a empezar a hacer hashtag, ¿por qué no? El hashtag de este día es antes que la lámpara se apague y antes que la trompeta suene. ¿Ok? Vamos a hacer esta dinámica nueva. Y muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Ya casi acaba el año y espero que terminemos el año juntos de Dios y juntos también como familia. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Esto fue Detrás del Llamado.